Muy bien, nos vamos inmediatamente al debate. La pregunta que realiza la producción es: ¿logrará el PRD y el PRM evitar que sus legisladores voten contra la reforma? Recuerden, tienen 10 minutos. Mira, yo pienso que independientemente de que no nos guste que legisladores del PRD y del PRM voten a favor de la reforma, los rumores que se dan a nivel del Congreso Nacional indican que por lo menos algunos van a tratar de votar por esa reforma constitucional. Lo sano, lo juicioso, lo lógico habría sido que ambas direcciones de ambos partidos se hubiesen puesto de acuerdo para hacer un llamado conjunto, gestiones que nosotros incluso tratamos de encaminar, pero que lamentablemente no se pudieron dar. Y pienso que si eso se hubiese concretado, esa posibilidad, la firma de un documento conjunto, etcétera, 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 hoy tendríamos una situación diferente. Como está el panorama en la Cámara de Diputados, yo no me atrevería a aventurar que los legisladores de la oposición todos van a votar en contra de esa reforma constitucional. Y en el caso del Partido Reformista, aunque no es la pregunta, yo pienso que este partido que ha manifestado en cada una de las reformas constitucionales su adhesión por la reelección, yo pienso que ahora no va a ser diferente, independientemente de que ellos tengan otro tipo de exigencia que nosotros respetamos muchísimo, porque respetamos la dirección de todos los partidos políticos. Pienso que ciertamente habrá legisladores de la oposición que van a votar a favor de la reelección. Mira, pero también aquí todo no está dicho, es decir, vimos declaraciones tanto del PRD como del PRM de hace algunos días, creo que del día de hoy. Ahora, este es un proceso que comienza en la Cámara de Diputados, que se va a llevar a la Cámara de Diputados el martes o miércoles. Nadie quita que de aquí al martes o miércoles se puedan producir otras declaraciones, ¿verdad? Se convenza a alguien de más arriba y pues pueda haber una línea diferente que le acomode la situación a algunos de los que ya tienen su decisión tomada. Ahora, sí comparto con Alfredo de que ya hay rumores fuertes, vientos huracanados, de que hay diputados de la oposición que están ya dispuestos a votar, no importa los lineamientos de su partido. Por eso nos referíamos hace un momento a la debilidad de la oposición, a que esta es una reforma que no se va a dar gracias a un gran pacto de Leonel Fernández y Danilo Medina, se va a dar gracias a una gran debilidad de la oposición en la República Dominicana. Entonces, yo sé que nuestro compañero aquí, Bertico, mantiene la posición firme de que esos legisladores no van a votar, lo igual el PRD. Es lo que yo quisiera, pero la vida se nutre de realidades. Entonces, frente a esas realidades, por eso era que le decía ahorita, ojalá que ya frente a las realidades que parecería que va a ser un hecho esta reforma, pues lo que hagamos es un llamado a que nos sentemos en una mesa, todas las fuerzas vivas del país, sobre todo los que tienen representación congresional, y podamos corregir algunos intuertos que quedaron de reforma pasada. Aquí hay que hacer algo muy claro, sobre todo la oposición política. Cada partido con representación en el Congreso Nacional debe de fijar de manera directa y expresa por sus autoridades una posición con relación al tema. No deben de dejar que los legisladores de manera abierta y olímpica, sin recibir algún llamamiento de manera institucional fuerte, dejarlo solo. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el elemento especulativo en el Congreso Nacional. Porque Miguel Vargas, por ejemplo, dijo claramente que sus legisladores no iban a votar por la reforma constitucional. Lo dijo el PRM en la persona de su presidente. El Partido Reformista, que hace varios días, debatimos el tema, tú misma dijiste, no, el Partido Reformista no lo incluye porque no habían asumido una posición. Asumió una posición ya el Partido Reformista porque presentó un documento público, es decir, ya sus legisladores tienen instrucciones precisamente con un documento, ya pueden participar. El votó en el Senado. En el Senado. Entonces, ya tú tienes, por ejemplo, los independientes, está el caso de Minú, tiene Maspuich,
que ya le pidió al presidente que desistiera de la reforma, lo cual indica que Guadalupe no votará. Juan Ubiere, que es otro miembro del Congreso Nacional, que tiene su fuerza política. Es decir, debemos de fijar posición y la ciudadanía estar edificado de que las decisiones que tomemos los congresistas en el Congreso Nacional no es fruto de algo antojadiza de manera individual, sino que viene trazado por una directriz de la organización política a la cual lo postula. Eso sería lo ideal, y no dejar que caiga en un mal de juicio todos los legisladores. Entonces, en ese caso, tendría la directriz de los partidos, como tú bien te refieres, que hablar nuevamente y decir que dejan al libre albedrío a sus legisladores. Y no necesariamente, ya lo dijeron que no voten. Bueno, porque ellos ya dijeron todo lo contrario. O toda la oposición reunirse, porque ¿cuál es el problema? Debe y de organizar y hacer un gran pacto congresual para evitar esta reforma. Yo porque pienso que el esa tema no sería debe la ser forma. evitar la reforma. Pero no hay que evitar la reforma, porque es que Karen, no la No necesariamente toda la oposición. Karen, mira, que Karen, tienen que se las elecciones en mayo del año que viene. No hay ningún miedo. O sea, No hay ningún miedo. ciertamente la reforma. Pero es que no hay ningún miedo. La Yo quiero que reforma, retire por eso. donde quiera que bueno, pues los retiro. Ah, ok, si no ya. hay miedo, el temor que Ni tiene la temor oposición. tampoco. Ni temor Bueno, tampoco. Bertico, yo te Lo quiero que decir hay una es, cosa. Desafortunadamente, cuidado. ¿por qué no a la reforma? O sea, porque Si se está Augusto hablando que consiguiera la el video, reforma tiene si Augusto consiguiera el video tiene que está ahí, debilidades y queremos ahora lamentablemente, debían haberlo ponerle puesto. más condiciones para que sea más difícil modificarla. ¿Por qué negarse? Si la mayoría de votación ya está ahí. Si el partido mayoritario a unanimidad está votando. Entonces, ¿cuál ¿por qué mayoritario? negarse? ¿Por qué decir que no quiere la reforma? Si usted mismo dice que eso no significa y que no tiene que decir que Danilo Medina va a seguir siendo presidente. Entonces, ¿por qué no votar por la reforma? Pero ¿y por qué requebrajar la institucionalidad del país? Pero ¿Por eso qué no le va a requebrajar nada. llevar Requebrar la salud, institucionalidad no. se está haciendo por los Claro. mecanismos institucionales. Karen, pero lo primero, el Completamente. Senado, Y la Tiene votación, uno ya votar y otro no. ya Los legisladores somos lo que ¿Cuál? tenemos el que Senado, hacer óyeme, según nuestra lo Constitución. primero es que el presidente del Senado, el presidente de la comisión que estudió el proyecto de reforma fue el mismo proponente. Bueno, pero Eso es una violación ya. eso se conoció Eso en no el es así, hemiciclo y fue se el llegó a la vocero. conclusión de que realmente no estaba violentando los reglamentos. No, se aprobó de manera ilegal. Déjame decirte algo, Bertico. Ahí Yo no creo hay que nada ilegal, Bertico. lo que está pasando con la oposición y con el PLD, el PLD le dio una lección en el día de ayer a todos los partidos de oposición. Cuando el presidente Fernández el día lunes marcó una posición de que no había forma, él era el guachimán de esa constitución. Sin embargo, y la oposición se cayó. cuando él vio que realmente esa gran mayoría ya era un hecho que esa reforma iba a pasar, que lo único que iba a suceder era que sus legisladores o se iban a quedar fuera del pastel que estaban repartiendo, o los iban a acusar de que los estaban comprando. Entonces no le quedó más remedio que reflexionar. Por eso yo digo que la oposición también tiene que reflexionar. ¿Qué va a pasar? Ya va a haber una decisión de que se va a reformar la Constitución. Bueno, pues vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a hacer la presión que tengamos que hacer para que esa reforma no sea simplemente para la reelección de Danilo Medina, sino que hay cosas importantes para la posible reelección. Aquí hay cosas importantes. Miren, en el año 2020, aquí van a haber elecciones, van a haber 3 elecciones en un año. En febrero congresionales y municipales, en mayo presidenciales, y si hay una segunda vuelta en junio. Eso tenemos que cambiarlo, vamos a aprovechar, y yo los invito a ustedes en la oposición a que se sumen a estas voces que estamos pidiendo que se toquen otros temas. Nosotros seríamos partidarios de que cualquier arreglo que pueda hacer la oposición sería muy importante para que haga sus y hago aportes, un que llamado, modifiquemos y la hago un Constitución. llamado, y yo hago un llamado, no solamente la sensatez de la oposición, claro, que debe de hacerlo de manera inmediata, porque el presidente Fernández cedió a esas presiones, porque la oposición guardó silencio cuando debió de asumir y dar un paso al frente y decir que ellos son garantes de la Constitución de la República también. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Interesantísimas todas sus ponencias. Gracias, será hasta la próxima.